Bienvenidos a la pregunta de la semana. Este es su canal, La Voz de Esperanza, Costa Rica. Les saluda el pastor Sergio López y les agradezco que nos esté escuchando y también que apoye nuestro ministerio a través de este canal. Hoy iniciamos este segmento con un nuevo horario. Ahora será los sábados a las 5 de la tarde para que no se lo pierda y esté atento a nuestra programación. Por cierto, he recibido muy buenos comentarios porque los creyentes están aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios y se están edificando. No olviden enviarnos sus preguntas sobre la Biblia para ser más intencionales en el estudio de las Sagradas Escrituras. Pues bien, iniciamos con la pregunta de hoy. ¿Existen diferentes clases de milagros? Bueno, esta inquietud es muy válida, ya que por lo general la mayoría de los creyentes no se interesa o desconoce las diferentes palabras hebreas y griegas que se usan en la Biblia para referirse a milagros, señales, maravillas, prodigios y portentos, solo por mencionar algunos ejemplos. Lo primero que debo decirles, amados hermanos, es que la Biblia menciona milagros verdaderos y milagros falsos, por lo que debemos ser muy cuidadosos para reconocer la diferencia. Como cristianos no dudamos del extraordinario poder de Dios para hacer milagros que nos sorprende cada vez más, aunque conocemos su naturaleza. Pero al mismo tiempo existen poderes satánicos que se disfrazan de actos milagrosos con el fin de confundir a las personas que desconocen la palabra de Dios. El ser humano también se ha corrompido mucho y algunos venden falsos milagros para engañar a los más débiles. Ustedes recordarán que hasta Jesús nos habló de este asunto en el final de los tiempos, sin dejarme de mencionar que aún en época de Moisés, en el palacio del faraón, sus magos trataron de imitar eh, un milagro, convertir una vara en una culebra, pero Dios demostró ser el Dios verdadero y la vara de Moisés se convirtió en serpiente y se comió a la de los hechiceros egipcios. De manera que debemos estar muy atentos a esta clase de eventos, sobre todo en estos tiempos finales antes de la venida del Señor. Cuando hablamos de milagros de Dios, nos referimos a actos que provienen del poder divino, superior, por supuesto, al orden natural y a fuerzas humanas, es decir, nos referimos a una intervención sobrenatural en el mundo físico. Existen varias palabras en hebreo, arameo y también en griego para expresar el concepto de milagro. En el Antiguo Testamento se usa la palabra portentos, que son fenómenos naturales que se le atribuyen a la mano de Dios. Por ejemplo, Éxodo 7:3 es un ejemplo. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Recordemos que el pueblo hebreo estaba cautivo en Egipto y estaba siendo oprimido de manera cruel. Dios escuchó el clamor de ellos y decidió liberarlos usando a Moisés y también a Aarón para este propósito. En este verso, Dios deja claro que la única manera de liberarlos era mediante su poder milagroso. Por eso se habla aquí de señales y maravillas. De hecho, para ser más específicos, las 10 plagas enviadas a Egipto, eh, que tienen que ver con el faraón, con su pueblo, con su tierra, con sus habitantes, fueron señales de Dios, incluso tan extraordinarias que Dios hizo diferencia entre el pueblo escogido de Israel y los egipcios cuando envió este juicio. Por otro lado, existen muchos salmos que nos describen este poder de Dios beneficiando a su pueblo escogido. Por ejemplo, el Salmo 136 nos habla de eso. Algunos versículos nos dicen que Dios se acordó de ellos en su abatimiento, que los rescató de sus enemigos. Leo para ustedes los versos 10 al 16 de este hermoso Salmo 136. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. El que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él,
porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. De manera que la intervención de Dios en la historia de Israel y en la naturaleza, pues revelan evidentemente su gran poder y también su santidad. Como le mencioné en la introducción de esta respuesta, Dios hace milagros verdaderos y muchas veces usa a sus escogidos a quienes les confiere esa autoridad para actuar en su nombre. En ciertos casos, los milagros sirven para acreditar a los profetas, como por ejemplo en Isaías 7:11 y en Isaías 38:7. Sin embargo, los magos o encantadores pueden a veces tratar de imitar a los profetas de Dios, como sucedió en Éxodo 7:12 que ya leímos. En el Nuevo Testamento se emplean tres palabras para referirse a los milagros. Maravilla, que indica el asombro que provoca a los espectadores. Por ejemplo, San Marcos 2:12 nos dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Este es el caso del paralítico llevado por cuatro hombres y bajado por el techo de la casa donde predicaba Jesús, porque ya estaba llena. La gente se asombró porque nunca habían visto algo así. La otra palabra usada es maravilla, que siempre aparece unida a la palabra señal, tal como en San Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí aparece otra palabra para referirse a los milagros, es prodigios. Debemos tomar en cuenta la advertencia, por supuesto, de Jesús para discernir la fuente de esos milagros en estos tiempos finales. La palabra señal indica una prueba de la cercanía de Dios con eh, con sus obras. Los milagros son señales de algo todavía más importante que puede estar un poco oculto para nosotros. Testifican del poder dado a la persona que lo realiza. Por ejemplo, los judíos demandaban señal de Jesús, que obviamente no les fue dada a causa de su incredulidad. Pero una señal no es necesariamente un milagro. Por ejemplo, el anuncio de los ángeles a los pastores sobre el nacimiento de Jesús incluyó una señal no milagrosa según San Lucas 2:12. Otra característica de esta palabra señal es su unión con la palabra prodigio. Deuteronomio 4:34 y Hechos 2:2 son algunos ejemplos que les menciono a manera de referencia y usted puede leer con calma y estudiar en su casa. La otra palabra usada para milagros es obras portentosas. Normalmente son las personas designadas por Dios, como lo menciona Hechos 6:8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. También es importante mencionar la naturaleza de los milagros, pues ellos no alteran el orden de los fenómenos naturales, no significa que rompen las leyes de la naturaleza. Por otro lado, cada milagro tiene un propósito específico, por eso es necesario entender la soberanía de Dios sobre el universo, sobre el mundo, sobre sus habitantes. Por otro lado, los milagros están relacionados con la fe. De hecho, existen personas que no creen al mensaje de Dios, pero si pudieran presenciar personalmente un milagro, de seguro creerían. De hecho, los evangelios describen la cantidad de milagros de Jesús que armonizaban con su misión mesiánica y los milagros que hicieron sus apóstoles en nombre y la autoridad de Jesús como una señal de proclamación del Evangelio. Jesús dijo que la presencia de los milagros era la señal de que el reino de los cielos se había acercado. Y podemos hablar de muchos milagros, sin embargo, los de resurrección corporal marcaron mucho la vida de las personas, tanto creyentes como incrédulos, ya que es un asunto medular en la fe y la esperanza cristiana. Sin embargo, y para finalizar esta breve respuesta, los creyentes debemos ser personas de fe, así creemos que fue hecho el mundo,
el ser humano, y no necesariamente necesitamos ver milagros para creer, aunque en cierto sentido alguien dijo que cada día es un milagro. Y sobre todo, por ninguna razón deberíamos tentar a Dios tratando de manipularlo por medio de milagros. La Biblia dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, pero aún la fe debe ser bien entendida. Busquemos al Dios de los milagros y tengamos una relación cercana y diaria con su presencia, que demostrarnos su poder Él se va a encargar, pues es fiel en siempre cumplir todas sus promesas. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, 7 al 11, nos da una breve lista de dones espirituales y entre ellos se mencionan, por cierto, el de sanidades y el de milagros. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Así es que dos cosas importantes para finalizar les menciono, que además de reconocer los milagros de Dios y discernir lo falso, debemos recordar que solo Dios debe llevarse la gloria, nunca la va a compartir con ninguna persona. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 12, 7 al 11, que acabamos de leer, que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, incluyendo los de sanidad y milagros, y que estos deben exaltar a Dios y edificar al cuerpo de Cristo, porque deben ser ejercidos por medio del amor de Dios hacia los demás. Agradezco que nos esté escuchando. Recuerden que el próximo sábado a las 5 de la tarde estaremos compartiendo nuevamente, si Dios lo permite, este segmento de preguntas bíblicas. Así es que en la caja de comentarios usted puede escribirnos su inquietud acerca de temas de la Biblia. Por ahora me despido. Soy el pastor Sergio López del canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Suscríbase a nuestro canal para promover la sana doctrina y llevar mensajes de esperanza a más personas alrededor del mundo. Dele me gusta, comparta nuestros programas y active la campana de notificaciones para enterarte de nuevos videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.